Pues bienvenido a todos y muchas gracias, Hugo Carrión, y bienvenido a este foro. Bien, buenos días, buenas tardes a todos los participantes, los presentes que se conectan a través de este webinar. Quiero agradecer a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, a través también de su red de archivos universitarios, a su coordinadora, la maestra Georgina Flores, que me extendió esta gentil invitación y que yo con gusto acepté, porque creo que además es una buena oportunidad de unir varios de los campos en los que he venido trabajando y que me gusta un poco reflexionar. Voy a compartirles una breve presentación que me va a servir de guión para abordar justamente esas tres perspectivas de las que habla un poco en el título de esta conferencia. Las perspectivas de las que vamos a referirnos tienen que ver con los archivos, pero no solamente la situación de los archivos, sino quisiéramos ser un poquito más arriesgados, un poco más aventurados y hablar y reflexionar sobre el futuro de los archivos. ¿Qué está pasando con los archivos? ¿Qué va a pasar con los archivos? Y abordar este análisis, esta reflexión desde tres perspectivas. Una perspectiva tecnológica, una perspectiva regulatoria, que me parece que hoy por hoy es un aspecto muy importante, el aspecto regulatorio, no solamente en el ámbito de los archivos, sino en muchos aspectos. El ámbito, por ejemplo, de la protección de los datos personales es algo muy sensible y que sin duda también atañe a los archivos. Así que me referiré y haré algunas reflexiones al respecto. Y terminaré con algo que me parece que quizás es lo más importante y es de cara a esta situación, cómo los profesionales en general y los profesionales de la archivística en particular deberían afrontar o podrían abordar estos cambios que realmente son bastante acelerados, bastante disruptivos en algunos casos. Em, para ello me voy a permitir, para abordar la perspectiva o el enfoque tecnológico para analizar el futuro de los archivos, me voy a permitir presentar un modelo sencillo que me va a servir justamente para explicar y un poco compartir con ustedes cuáles son mis apreciaciones, que con base a algunas investigaciones nos parecen que podrían ser acertadas respecto justamente a esto que estamos abordando, que es el futuro de los archivos. Solamente una precisión, y es que cuando hablamos de modelar, cuando queremos presentar un modelo es una versión simplificada de la realidad, ¿cierto? ¿Y para qué sirve un modelo? Sirve básicamente para representar, sirve sobre todo para comprender y evidentemente para actuar. Esa versión simplificada, ¿no es cierto?, de la realidad, lo que nos va a permitir justamente es hacer lo que estamos haciendo ahora, es reflexionar de manera más profunda. Vamos a poner un pequeño ejemplo nada más de lo que es un modelo, que seguramente ustedes van a entender rápidamente, pero un modelo es este, por ejemplo, es el modelo atómico de Bohr, en la que a inicios del siglo pasado, el danés Niels Bohr propone y dice, él se imagina, realmente no es que esta sea la realidad, por eso insisto que un modelo es una representación simplificada de la realidad, y nos dice que los átomos, las partículas más pequeñas, en teoría las partículas más pequeñas de la naturaleza, están compuestas por un núcleo y por electrones que orbitan alrededor del núcleo, y seguramente ustedes recordarán que en la secundaria dibujábamos muchas veces estos modelos electrónicos, este modelo electrónico o modelo atómico representado. Este modelo es muy importante porque es muy simple, pero representa una realidad compleja. En la actualidad sabemos que el átomo no solamente está compuesto por un núcleo y electrones, existen más de 17 partículas subatómicas, pero este no es el caso, no vamos a abordar este tema. Lo que quiero representar con este modelo es que a continuación, igual les voy a presentar un modelo que simplifica algo muy complejo. No significa que la realidad sea así, pero que nos va a servir para explicar. Entonces, para hablar del archivo y hablar del futuro de los archivos, en primer lugar tenemos que entender qué son los documentos y cómo vamos a modelar los documentos. Entonces, aquí he hecho una representación un poco al estilo de Niels Bohr, de su modelo atómico, en la que quiero representar de manera muy simplificada algo que es relativamente complejo. Entonces, cuando yo hablo de los documentos, voy a representar independientemente de su contenido, independientemente del soporte, vamos a identificar algunas partes. Algunas personas me dirán, y con justa razón, existen muchas otras partes en un documento, y claro que sí, pero para el contexto en el que vamos a analizar, estas nos van a ser suficientes y van a ver cómo justamente nos permiten aclarar algunos aspectos. Entonces, vamos a entender que un documento es un ente, es una cosa, es una entidad, ¿verdad? Que es básicamente un contenedor de contenido. Podríamos decir que de información, pero me gusta más el tema de contenido porque gracias al mundo electrónico, el contenido puede ser muy diverso, puede ser información, puede ser datos, pueden ser conocimiento, en general un sinnúmero de tipos
de contenido. Entonces puede además ser un contenido textual, puede tener muchos formatos, pero le vamos a dejar en esa cajita púrpura y vamos a poner solamente la palabra de contenido. Entonces, existe en el mundo, se genera información, se maneja, se genera contenido, se genera información en cualquier formato, pero alguna desinformación, ¿no es cierto?, requiere ser documentada. El momento que nosotros generamos este proceso de documentación es porque este contenido le hemos confinado, le hemos introducido, le hemos, de alguna manera, le hemos limitado dentro de un soporte. Ahora, seguramente a nosotros nos viene a la mente el tema de soportes físicos, que ya vamos a ver que claro que existen eso, pero cuando hablamos del futuro, evidentemente no vamos a hablar de soportes físicos solamente, ni de soportes electrónicos, sino vamos a ver qué es lo que nos tiene la tecnología preparado, en qué se está investigando respecto, por ejemplo, a soportes o al procesamiento del contenido. Algo que me parece que es importante y utilizo mucho este modelo es porque he incluido otro cajoncito dentro de este modelo, dentro del documento. Todo este cuadradito verde es del documento y existe una sección que he puesto que es lo que yo llamo el metacontenido. Aquello que está por fuera del contenido, está por sobre del contenido y que podríamos, quienes están más cercanos a las ciencias de la información, la archivística, van a entender que son los metadatos. Sobre todo los metadatos. No solamente los metadatos son metacontenidos, como ya vamos a ver, las tecnologías también nos deparan algunos otros aspectos que cada vez se van complejizando cada vez más. Entonces, solamente para terminar de explicar, un documento de manera sencilla es un contenido que está confinado en un soporte y que se ha visto en la actualidad que un aspecto fundamental, por ejemplo, para el proceso de descripción e identificación de documentos, fundamental dentro de los procesos archivísticos, son los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Esa información que describe la información contenida en el documento. Es decir, es aquella información que sin ser parte del contenido, hace parte del documento y sirve para muchas cosas, sobre todo para describir el documento, pero también para otras cosas, muchas cosas más. Incluso podríamos pensar que en la actualidad se generan tantos metadatos que incluso no sabemos para qué mismo pueden servir digamos, marea y este océano de metadatos. Visto esto de una manera transversal, he puesto e incluido una flechita en la que, ¿qué diríamos? Aquí hay un proceso que es importante, la documentación y es el proceso de registro. Entonces, los metadatos y los contenidos, que los dos son información, ¿cierto? Tanto metadatos como contenidos tienen que registrarse dentro de un soporte. Entonces, esto es un poco el ejercicio de documentar. Las personas que documentan información están justamente especializadas en esto de las ciencias de la información estas entidades cuando se agrupan, evidentemente se agrupan dentro de un archivo. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de los desafíos que tiene ahora mismo el concepto de archivo. Ya con esto claro, ahora sí me voy a atrever un poco a hacer algunas predicciones, de alguna manera podríamos decir así, respecto, por ejemplo, el primer caso respecto al procesamiento. ¿Qué va a pasar con esos documentos que hacen parte de archivos, pero que tienen contenido? ¿Qué tipo de contenidos están teniendo? ¿Cómo se va a procesar? Entonces, la forma en la que está cambiando dramáticamente los archivos es, de alguna manera, por culpa de que los documentos están conteniendo dentro de sí información que está siendo cada vez procesada de diferente manera. Voy a poner tres estadios, tres diferentes fases de lo que podríamos pensar que son los documentos en la historia. En la parte izquierda vemos a los documentos que no tienen, cuya información no tiene un procesamiento automatizado. Yo he dicho, estos son los documentos sin procesar. Podríamos pensar que esos son los documentos en los que nosotros estamos más comúnmente, más tradicionalmente relacionados. Son los documentos, sobre todo, que sin procesarse automáticamente, evidentemente se procesan porque hay una escritura, hay una impresión, un registro de un lenguaje, sobre todo sobre soportes físicos, sobre todo soporte papel. Ya la historia nos ha mostrado que existen otros soportes como las tablas de arcilla, los papiros, los pergaminos, pero en la actualidad, sobre todo, mayoritariamente, se utiliza el soporte con base de celulosa. Algunas normas ISO llaman a estos soportes los soportes no electrónicos, ¿no es cierto? Para abordar todo tipo de soporte que no sea electrónico. Y a partir de ahí hablamos de otro tipo de documentos que a veces hay un poco de confusión porque les llamamos evidentemente de manera correcta documentos electrónicos porque básicamente están confinados en un soporte electrónico. Estos documentos electrónicos, estos documentos que están guardados, registrados en un soporte electrónico, su información tiene que ser procesada a través de computadoras, a través de sistemas electrónicos de información. Como ya vamos a ver, la codificación de cómo esté incluida la información podría variar, podría ser, por ejemplo, digitalmente, y por eso algunos también les llaman a estos documentos documentos digitales, aunque con base al tipo de registro
en los soportes, si estos soportes son electrónicos, hablamos de documentos electrónicos. Sin embargo, lo que se nos viene a futuro, y no en un futuro muy lejano, son documentos cuya información se va a procesar de manera muy grande, de manera exponencial, de manera además muy rápida, a través de computación cuántica, ¿no es cierto? La computación cuántica, aunque suene igual a computadoras, no tiene nada que ver a las computadoras electrónicas o a las computadoras digitales que conocemos actualmente. ¿Por qué traigo a colación la tecnología cuántica? Porque a pesar de que ya fue los principios fueron desarrollados a principios del siglo pasado, a propósito del modelo de Bohr que les demostraba hace un momento, eso fueron una de las bases fundamentales de la mecánica cuántica, de la teoría cuántica, porque Niels Bohr lo que dice es que los electrones giran alrededor del núcleo a través de capas u órbitas discretas que se llaman órbitas cuánticas, ¿no es cierto? Entonces, estas órbitas discretas no son continuas, sino justamente son cuánticas. Cuánticos o algo cuántico significa que viene por paquetes, que es discrecional de alguna manera. Y entonces lo que se viene nuevamente, lo que les menciono, es información que se va a procesar muy rápidamente a través de computadoras cuánticos y que realmente va a cambiar la forma en la que los documentos están configurados. Solamente les voy a nombrar algo que parecería muy sencillo, pero que es muy importante. Y es que, por ejemplo, las firmas electrónicas que actualmente utilizamos tienen que ver o se basan sobre todo en criptografía. La criptografía, que es una ciencia que lo que hace es de alguna manera distorsionar la información para que no sea entendible, se fundamenta en algoritmos que se llaman algoritmos de números primos. Estos algoritmos son muy difíciles de romper porque la computación actual tardaría muchísimos años en adivinar, por ejemplo, una clave criptográfica. Sin embargo, esto cambia o va a cambiar rápidamente porque gracias a la computación cuántica, la criptografía podría estar a punto de morir. Es decir, con la computación cuántica ya no habrá criptografía, ya no habrá los famosos hash, por ejemplo, y así que el concepto que tenemos ahora mismo de firma electrónica probablemente se va a extinguir. Y entonces cuando hablemos o hablamos de un futuro de documentos, en el futuro, documentos auténticos que necesitemos firmarlos electrónicamente, seguramente ya no podremos utilizar las firmas electrónicas que estamos utilizando en la actualidad. Eso solamente como para ponerles en contexto. Todavía no hay que ponerse nervioso, eso no va a pasar el próximo año, no me atrevería a decir que no va a pasar en la próxima década porque como están las cosas, cada vez se inventan más programas, más aplicaciones de inteligencia artificial prácticamente cada semana, así que esto podría estar realmente relativamente cercano. Esto respecto a cómo se procesa la información. Ahora me gustaría hablar de dónde se guarda la información. Entonces, miren, de acuerdo a lo que habíamos visto y utilizando el mismo modelo, por eso insistía yo en entender este modelo muy sencillo, en todos los modelos, el concepto de documento tiene que ver con lo que les mencionaba, con un registro. Este registro, ¿no es cierto?, son en soportes físicos, como les decía, en el caso del papel, puede ser el papel, el pergamino, lo que fuera, o los llamados soportes no electrónicos. En el caso de los documentos electrónicos, el registro se da a través de lo que se llama una codificación. La codificación significa traducir esa información para que sea entendible y sea recuperable en el soporte que queremos guardar. En el caso de los documentos electrónicos, utilizamos computación digital. La computación digital básicamente significa que una computadora, dada la tecnología que está disponible ahora, basada en semiconductores, la tecnología utiliza bits, ¿cierto? Bits básicamente es una unidad de información que luego se traduce, por ejemplo, ya en el mundo electrónico, en transistores que están dentro de un gran procesador que lo que hace es hacer sumas, operaciones, solamente utilizando unos y ceros, dicho de manera relativamente sencilla. Entonces, esta codificación digital que tenemos ahora tiene un desafío muy grande, sobre todo para quienes estamos en el mundo de la archivística, de los documentos electrónicos, algo que tiene que ver con la preservación de los documentos electrónicos y justamente tiene que ver con sus registros, porque ¿dónde guardamos esa información generada, creada, almacenada en una computadora? Bueno, las almacenamos en soportes electrónicos, que son, por ejemplo, soportes de tipo magnético. Sobre todo cuando hablo de este tipo magnético significa la forma en la que se registra, cómo se graba, ¿no es cierto? Pues, por ejemplo, en una cinta o en un disco duro lo que se hace es magnetizar la superficie, o de tipo óptico, cuando utilizamos un CD, un DVD, aunque ya no se utiliza tanto, lo que hacemos es a través de un rayo láser hacer incrustaciones, hacer orificios que representan los unos y ceros de la información digital,
o a nivel, sobre todo ahora a nivel eléctrico, cuando utilizamos memorias, sobre todo del tipo de estado sólido. ¿Qué significa memoria de estado sólido? Significan memorias que toman diferente valor, nuevamente de unos y ceros, dependiendo de su estado eléctrico, que es básicamente cómo funcionan los transistores. Pero nuevamente, esto está o puede estar a punto de cambiar. ¿Por qué? Por dos razones. Porque cuando hablamos de computación cuántica ya no hablamos de bits, hablamos de algo que es un poquito más sofisticado, que son los qubits. Y los qubits son como unos bits, pero súper fortalecidos, porque no solamente pueden hacer operaciones básicas, sino que pueden utilizar, por un principio que es muy interesante, no vamos a explicarlo profundamente, que se llama el principio de superposición, pueden procesar mucha información simultáneamente. Así que las primeras pruebas que se están haciendo ya, no este año, sino desde hace muchos años, es que gracias a la computación cuántica se pueden hacer ejercicios, sobre todo con matrices matemáticas, y son muy rápidos. Problemas matemáticos que no se podían resolver antes, dada a la falta de nivel o de potencia de procesamiento. Esto hace, como les decía, que por ejemplo el concepto de criptografía a lo mejor vaya a evolucionar o incluso vaya o podría extinguirse desde el punto de vista o como le conocemos ahora. Hay un problema muy grave en la computación cuántica y es que el registro de la información es muy volátil. Es más volátil que el registro de la información digital. Si pensamos que la información digital en una flash memory, en un disco duro, esta va a durar poco tiempo, va a durar un año, va a durar 5 años, 10 años en el mejor de los casos. En la computación cuántica esto es mucho más, digamos, volátil, dura en muchos casos pocos segundos, ¿no es cierto? Digamos, poco tiempo. Y hay diferentes tipos de almacenamiento en la computación cuántica, como por ejemplo superconductores, o iones atrapados, es decir, que el almacenamiento son campos electromagnéticos, por ejemplo, o lo que se llaman puntos cuánticos de semiconductores, en fotones, fotones son la luz, se puede almacenar información en la luz. Cuando hablamos, por ejemplo, de superconductores, que es el medio o el soporte que más se utiliza para poder generar computación cuántica, los superconductores, por ejemplo, es el plomo, o el plomo se convierte en superconductor, pero cuando está muy frío, cuando está casi llegando al cero absoluto. El cero absoluto no significa 0 grados centígrados, significa menos 273 grados centígrados. A esa temperatura que es el cero absoluto es cuando las moléculas de la materia no se mueven. En ese estado de cero absoluto es cuando no existe resistencia y esos son los llamados semiconductores. Entonces, por el momento todavía no vemos una realidad en la que todos tengamos computadoras con superconductores y con ese tipo de cosas, pero ya se están haciendo pruebas. Pero lo que quiero poner sobre la mesa es que el desarrollo tecnológico nos está llevando a computadoras cuánticas que van a ser mucho más rápidas, que van a resolver problemas mucho más sofisticados, pero a la vez va a haber soportes cada vez más volátiles. Es decir, que tenemos un doble desafío muy, muy grande. Más información, pero información que va a ser más volátil, que va a desaparecer mucho más rápido. Así que yo creo que el papel de los archivistas, de la archivística, va a ser fundamental, trascendental en el futuro tecnológico de la humanidad. Evidentemente, ustedes me dirán, pero entonces, ¿cómo vamos a resolver el tema de los soportes? Se están trabajando sobre todo en dos líneas a nivel de soportes. La una es a través de soportes físicos, en donde se almacenaría información digital, por ejemplo, en cristales, ¿cierto? Se puede tener cristales en donde se puede almacenar. Y la otra es almacenamiento a través de material genético, es decir, la información que se podría almacenar en el ADN también es muy grande. Así que esas dos líneas se están trabajando de manera muy interesante que a lo mejor en algún momento, junto con la computación cuántica, puedan generar unos superdocumentos que puedan almacenar gran cantidad de información, pero a su vez también generen o nos aseguren una permanencia en el tiempo. Esto como las perspectivas tecnológicas, eh, pero hay otro aspecto que es muy importante, incluye, y es lo que yo llamo la perspectiva archivística, ¿no es cierto? Miren qué es lo que pasa. Los documentos ya hemos visto van a procesar más rápido. Los documentos hemos visto tienen el peligro de que sean más volátiles, los documentos sobre todo electrónicos o cuánticos. Pero desde el punto de vista de la archivística, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el contenido y el metacontenido? Resulta que para nosotros poder organizar un documento dentro de esta estructura organizada, ordenada, que son los archivos, necesitamos de un elemento fundamental y por eso ya sea un énfasis especial en los metadatos. Los metadatos existen, no importa, independiente del soporte, los documentos que están en papel tienen metadatos, pero los documentos electrónicos sobre todo tienen metadatos. Y los metadatos, les había dicho, son información
que no hace parte del contenido, pero hace parte del documento. ¿Ok? Vamos a incluir una complejidad un poquito más interesante, y es que los metadatos pueden estar embebidos dentro del documento o pueden estar lógicamente vinculados al documento. Aquí es una cosa que también se va haciendo bien interesante, porque entonces los metadatos pueden estar dentro, por ejemplo, de una fotografía, de un archivo JPG, pueden estar dentro de un archivo PDF, pero también pueden estar en una base de datos de metadatos y lógicamente vinculados a este documento, que es normalmente como sucede cuando tenemos metadatos, buscamos a través de metadatos, por ejemplo, en Google. Buscamos metadatos, esta información está referenciada a través, por ejemplo, de hiperenlaces y logramos encontrar un montón de información. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué está pasando en el futuro respecto a la generación de metadatos y desde el punto de vista archivístico? Bueno, sucede algo que es bien interesante y con una tecnología que antes nos parecía salida del espacio, pero ahora es bastante común, que tiene que ver con la tecnología de los sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial? Dos cosas. La primera cosa es que vamos a empezar a crear muchísimos metadatos. Ni siquiera nosotros, como seres humanos, como profesionales de la archivística, vamos a estar encargados de producir los metadatos. Los metadatos los está reconociendo automáticamente la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y entonces está creando algo que se llaman los metadatos dinámicos. Algunos autores han llamado metadatos fluidos. Los metadatos fluidos tienen que ver con la generación automática a través de inteligencia artificial de muchos metadatos. Muchos metadatos que incluso podrían tener relación con información personal, y eso genera una preocupación importante y es algo que tenemos que estar preocupados las personas que tenemos relación con las ciencias de la información, la archivística, etcétera. ¿Cierto? Va a haber muchísimos metadatos. Va a haber que gestionar muchos más metadatos, aunque no necesariamente tengamos nosotros que crear esos metadatos. Entonces aquí hay un desafío de calidad y control de los metadatos, o control de la calidad de los metadatos, y de gestionar esquemas adecuados de metadatos. Nos vamos a evitar la tarea aburrida de cargar, identificar, describir metadatos. Eso lo va a hacer la computación, lo va a hacer la inteligencia artificial, pero vamos a tener la tarea ardua, decir así, de tamizar, de seleccionar y ser discretos al momento de identificar cuáles son los metadatos más adecuados. Y como si fuera esto poco, también ya se está proponiendo, se está trabajando ya en un tipo de metadatos que son los llamados paradatos. Los paradatos son un tipo de metadatos que se utiliza ya mucho. Este concepto de paradatos no es nuevo tampoco, se utiliza mucho en la estadística. Y los paradatos son aquellos metadatos que no describen el contenido, como el caso de los metadatos normales, sino que los paradatos lo que describen es el proceso de recopilación de los datos. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque justamente los paradatos son los que nos van a permitir calificar, evaluar, valorar, no el contenido, sino los metadatos. Entonces, estoy moviendo el foco de discusión ya no solamente en el contenido, que claro que es muy importante, sino el foco de discusión y esfuerzo del trabajo archivístico va a estar muy centrado en los metadatos. Esto ya lo comprendió también, por ejemplo, el Consejo Internacional de Archivos, y hace un año prácticamente promovió y propuso un modelo ontológico justamente de descripción archivística, que son los record in context. Significa registros o archivos en contexto, y esto es muy importante porque justamente es a través de los metadatos que vamos a poder describir el contexto del documento, que ya no solamente es de este documento que estamos representando aquí, sino que tiene que ver con otras entidades. Entidad documento, entidad autoridad, entidad autor, entidad persona, entidad la persona, todos los que van generando, utilizando, modificando un documento, y entonces se crea todo un ecosistema del documento que tenemos que describir. Todas estas entidades vinculadas al documento en la gestión documental van a tener que tener metadatos. Así que estamos a puertas, yo diría, de un universo lleno de metadatos, y qué mejor que las personas que están habituadas, que han estudiado estos temas, como los archivistas, los archiveros, las personas involucradas en las ciencias de la información, que se preparen y den este paso que es fundamental. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando tenemos unos documentos, yo diría, reforzados, ¿no es cierto? Impulsados con metadatos. Bueno, resulta que esto va a generar un nuevo concepto de orden, y es aquí cuando empezamos a hablar entonces del futuro del archivo desde esta perspectiva tecnológica. Les voy a poner una metáfora y un ejemplo solamente para que se den cuenta ustedes de qué es lo que va a pasar respecto a justamente el papel de los metadatos en los documentos y sobre todo en los archivos. Este conjunto de figuras son documentos, ¿sí? Cada una tiene características diferentes. Ustedes van a ver que cada uno tiene formas diferentes, tiene colores diferentes y tiene tamaños diferentes, ¿sí? Ahora,
Lo que está sucediendo ahora y hasta cómo hemos funcionado en la archivística hasta el momento es que cuando tenemos un cuadro de clasificación que básicamente es una estructura taxonómica estática, dependiendo del orgánico funcional, dependiendo de los procesos de la organización, lo que hacemos es clasificar. Y generamos un ejercicio de clasificación de los documentos de esta manera. Por ejemplo, una forma de clasificar podría ser aquellos documentos, en este caso, que tengan el atributo de ser circulares, por un lado, y aquellos otros documentos que tengan el atributo de ser cuadrados. ¿Sí? Ahora, esto trasladado a la realidad sería que estamos clasificando, por ejemplo, documentos que tienen que ver con el departamento jurídico y luego, por otro lado, clasificamos los documentos que tengan que ver con el departamento de contabilidad. Uno puede decir, es lógico, hay que respetar el principio de procedencia, los documentos de jurídicos se guardan en jurídico, los documentos de contabilidad se guardan en contabilidad. Pero en la realidad sucede que muchos documentos pertenecen a los dos sectores, a los dos procesos, a las dos áreas, incluso podríamos pensar que incluso a una tercera. Así que ahí empieza un poco la complejidad de cómo hacemos para identificar que un documento esté clasificado en dos lugares y que evidentemente una clasificación estática no permite esto. Luego, desde el punto de vista archivístico, una vez que nosotros hayamos clasificado, lo que normalmente hacemos es ordenar los documentos, porque al ordenar los documentos garantizamos la recuperación de los mismos. Entonces, lo que hemos hecho, mantenemos la clasificación por forma geométrica, entonces les ponemos a un lado los círculos y al otro lado los cuadrados, y luego les empezamos a ordenar del más pequeño al más grande, y les ordenamos o los subclasificamos por colores, ¿no es cierto? Pues están los del color amarillo, los del color verde, etcétera, etcétera. Así funcionamos. Entonces, dentro de, por ejemplo, esto puesto y llevado a la realidad, tendremos aquí una serie documental, por ejemplo, una sección documental financiera, tenemos una sección documental jurídica, dentro de estas tendríamos unas series documentales, y dentro de esas series documentales, por ejemplo, si son facturas, esa serie documental de facturas las ordenamos numéricamente. O, por ejemplo, si tuviéramos dentro del grupo de la sección jurídica, un grupo documental o una serie documental podrían ser los contratos, y a los contratos también les podemos ordenar, por ejemplo, en este caso, de tipo cronológico, lo que fuera. Entonces, el orden y la clasificación han sido fundamentales, procesos técnicos fundamentales en la organización de los documentos. Pero en la realidad, uno podría proponer otros modelos y a lo mejor dependiendo del contexto, y es por eso que es tan importante estos nuevos modelos basados en contexto, podríamos necesitar nuevos órdenes. Entonces, ordenar de la manera que había mostrado aquí podría ser útil y necesario, y ordenar los mismos documentos de esta manera podría ser útil para otras cosas. Entonces lo que estamos pasando es hacia una nueva realidad en la que el orden ya no es único. Estamos pasando a un escenario en donde el orden podría ser dinámico. Y un orden dinámico sí es posible, gracias, justamente, volvamos nuevamente al modelo de los documentos, a los metadatos. Gracias a los metadatos podemos tener esto que se llama un orden dinámico. ¿Por qué? Porque el orden sería una propiedad que estaría imbuida dentro o inserta dentro de los documentos. En este caso, este documento, lo que estoy presentándoles ahora es un esquema de metadatos muy sencillo, pero quiero que lo puedan entender. Es que este documento tiene atributos. Estos atributos son los metadatos. Entonces, el atributo forma, el valor es circular, el tamaño es grande y el color es verde. Se distingue de este otro documento porque este documento es cuadrangular, pequeño y es azul. Entonces, lo que vamos a tener es, volvemos a la misma base documental, y lo que vamos a tener es esto, ¿sí? No importa, parecería que están en un desorden, pero en la medida que los documentos, cada uno de ellos, tenga descrito, incorporado metadatos, gracias a funcionalidades de la computación, vamos a poder generar dinámicamente y en tiempo real significa en ese mismo instante, ¿no es cierto? En tiempo real, el orden y la clasificación que quisiéramos. Entonces, si decimos, busquemos y clasifiquemos todos los documentos que en su metadato digan círculo, entonces generamos este círculo. Si decimos queremos metadatos que ahora me pongan en el orden que sea de pequeño, desde el más pequeño al más grande, tenemos este orden. Y si le decimos ahora queremos un orden en la que todos los documentos, independiente de la forma, sean pequeños, medianos o grandes, podríamos hacerlo.
¿Cuál es la ventaja grande? Y es que el orden no depende del conjunto de perdón, de documentos, sino depende de las propiedades intrínsecas de cada documento, ¿sí? Así que, nuevamente, lo que quiero mostrar es que el orden, mejor dicho, el futuro del orden va a ser diferente. No, el orden no va a ser único ni fijo, sino que estamos de frente a gestionar un orden que va a ser dinámico y adaptativo. ¿Sí? Eso es un poco las buenas noticias, diríamos así, los desafíos que tenemos en el ámbito tecnológico. Ahora quiero pasar rápidamente, porque no quisiera alargarme muchísimo ni quisiera aburrirles. Me gustaría abordar el tema regulatorio. Primero quisiera explicar qué es este tema regulatorio, porque además es uno de los temas que junto a la tecnología también me apasionan. Desde hace ya casi 20 años trabajo en el tema regulatorio de tecnologías. El tema regulatorio tiene que ver con reglas, ¿no es cierto? Las reglas son normas, leyes, procedimientos que normalmente una autoridad, ¿no es cierto? Una autoridad utiliza para controlar, dirigir, supervisar. Ahora uno dice, pero entonces, ¿por qué la autoridad tiene reglas? Tiene que tener un fin, un objetivo, y normalmente esta autoridad, en cualquier ámbito, ¿no? No solamente en el ámbito archivístico, desde luego que también en el ámbito archivístico, pero también en el ámbito tecnológico, en el ámbito del comercio, en el ámbito del usuario, de lo que sea, en el ámbito de tránsito, por ejemplo, existe una autoridad y hay reglas de tránsito, así que esto funciona para todo tipo de situación. Tiene un objetivo, garantizar el orden, garantizar la seguridad, garantizar el cumplimiento de estándares y todo con el propósito, evidentemente, de que en la sociedad vivamos más civilizadamente. ¿Sí? Entonces, ahora, de cara a la situación de los archivos, podríamos decir, en la actualidad tenemos muchas reglas, normativas, procedimientos que son emitidas por autoridades nacionales, municipales, locales, internacionales, ISO, por ejemplo, que tienen el objetivo de garantizar el orden, el cumplimiento de estándares, la seguridad. Ahora, desde mi particular perspectiva, hay un problema relativamente grave de sobreregulación, ¿no es cierto? Muchas personas, estuve el año pasado, tuve la oportunidad de visitar México varias ocasiones y muchas personas de México me decían, miren, lo que pasa es que ya tenemos la ley, por ejemplo, pero todavía no tenemos el reglamento. O ya tenemos el reglamento, pero no tenemos el procedimiento. Y entonces normalmente la demanda de los usuarios es que falta regulación, ¿no es cierto? Regulación que sea más clara, más específica. Yo creo que la regulación, o mejor dicho, la tecnología va a avanzar de manera tan rápida que no va a ser necesaria tanta regulación. Luego les voy a explicar un poco cuál es la propuesta, o mejor dicho, lo que avisoro en un futuro. Entonces, ¿cuál es el propósito de la regulación archivística? Ya en particular, podríamos decir tres, pero pueden ser muchos más objetivos. El primero, evidentemente, las reglas, las leyes generadas por autoridades en el ámbito archivístico tienen el objeto de preservar el patrimonio documental, sin duda. Tienen el objeto de hacer más eficiente la gestión documental y otro aspecto y otro pilar que es fundamental, tienen la misión de que estos documentos sean evidencia de transparencia, pero por otro lado también puedan proteger de manera adecuada los datos personales sensibles. ¿Sí? Entonces podríamos pensar en tres pilares, uno de la preservación de la memoria social, otro de la gestión documental eficiente y otro también de poder transparentar la información, ¿no es cierto? Sobre todo la información pública, aquella que es generada con recursos públicos, pero a su vez, aquí hay una especie de tensión, a su vez, la transparencia está limitada de alguna manera también por la protección de los datos personales. Como les decía, ahora en el mundo o en el futuro de la regulación hay como dos extremos. Y lo que estamos viendo en el mundo actual, en la política, en Europa, en Estados Unidos, en general en el mundo, es que hay una polarización política y esa polarización política también trae consigo un enfoque regulatorio muy diferente. Les voy a poner aquí un poco cuáles son esos dos extremos. Por un lado está lo que se llama la sobreregulación, ¿no es cierto? La sobreregulación tiene unas ventajas y unas desventajas, como todo, y la sobreregulación tiene que ver con el control excesivo, con la protección estricta. Eso permite reducir riesgos, pero existe una producción, digamos, muy amplia, muy abundante de regulación de leyes. No, en algunos países estamos sufriendo de esta sobreregulación. La sobreregulación que pasa es cuando tenemos un montón de leyes y además pedimos más leyes, pedimos más reglamentos, pedimos más guías, ¿cierto? Entonces queremos más que un nivel de cumplimiento mayor. Por otro lado, al otro lado existe lo que se llama la desregulación. Yo y sobre todo, si queremos aquí ponerles tintes políticos, sobre todo los gobiernos que son más progresistas, más de izquierda, tienden más a la sobreregulación, mientras que los gobiernos de más conservadores, más de derecha,
tienden a la desregulación, que es una contradicción porque realmente son gobiernos conservadores de derecha, pero que tienen que ver mucho con el liberalismo, es decir, la desregulación, la anulación del papel del Estado, ¿no es cierto? Entonces dice, no debería haber regulación porque esto permite un estímulo a la competencia y a la innovación y reduce costos a los regulados, ¿cierto? Entonces, aquí podríamos ver, en el caso de la inteligencia artificial, estos dos escenarios son muy prácticos porque este es el caso de Europa y Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, no hay una regulación muy fuerte, más bien es bastante laxa respecto a la inteligencia artificial y ahí se han desarrollado muchísimo los sistemas de inteligencia artificial. En cambio, por el otro lado, en Europa existe una sobreregulación y realmente vemos que Europa ahora mismo, después de China, Estados Unidos, está muy a la cola en el desarrollo de la inteligencia artificial. Eso poniendo el caso de la inteligencia artificial. Tiene sus desventajas porque en el caso de la sobreregulación, eso no permite el desarrollo tecnológico, hay una burocracia excesiva, un montón de papeleo, y además eso genera luego el incentivo de informalidad, es decir, de que las personas, luego de aburrirse con tanta regulación, lo que hacen es no cumplir la regulación. En cambio, la desregulación también tiene sus desventajas porque hay un mayor incremento de riesgos. Eso está pasando ahora mismo en Estados Unidos en general con la inteligencia artificial, que no saben cómo controlar algunas aplicaciones. Se puede deteriorar el interés público y puede haber algunos vacíos legales. Entonces, hacia donde deberíamos tender es a lo que yo llamo una regulación eficiente. Es decir, ni sobreregularse ni desregularse, ¿verdad? Ahí tiene que haber un equilibrio entre la flexibilidad del control, pero claro, lo difícil de eso es justamente encontrar ese equilibrio. Frente a eso, algo que proponemos que va a ser muy interesante, dado que la tecnología va a avanzar muchísimo, es lo que llamamos la autorregulación. Y la autorregulación tiene que ver con que las personas, las instituciones, se regulen a sí mismas, ¿no es cierto? Y les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que vivimos en una ciudad. En la ciudad, cuando nosotros utilizamos un vehículo, necesitamos de regulación, necesitamos de unos mecanismos, como son los semáforos, que se prendan, se pongan en rojo para nosotros detenernos y en verde para nosotros avanzar. Existen unas leyes, una regulación de tránsito en la que si nosotros nos pasamos el rojo, nos van a multar. Y eso nos permite vivir coordinadamente y que esto no sea una selva, ¿verdad? Alguien con una sobreregulación podría decir que en cada esquina tenemos que poner semáforos y evidentemente no se puede poner en cada esquina semáforos porque uno podría pensar que nos va a salir muy caro y que seguramente en algunos casos, si alguien con bastante racionalidad identifica que no viene un carro del otro sentido y no es una calle principal, puede pasar la calle sin necesidad de que haya un semáforo. En el otro extremo de este ejemplo, alguien puede decir, vamos a desregular y no vamos a poner ningún semáforo, ¿sí? Y entonces ahí va a ser la ley de la selva seguramente, porque los más fuertes van a pasar más rápido, el que tenga el auto más grande no le va a dar paso al más pequeño, entonces la desregulación también sería peligrosa. ¿Qué sería la autorregulación? La autorregulación sería que tengamos unas reglas mínimas que aunque podamos tener pocos semáforos y si en un momento determinado no hay semáforos porque no hay luz eléctrica, las personas sepan algunos principios fundamentales. Que sepan, por ejemplo, en los autos, cuando están en una vía principal, tienen prioridad de tránsito, entonces se le da paso. O, por ejemplo, si están en una vía de igual prioridad, se puede hacer un paso alternado. Entonces, pasa uno de un lado, pasa el otro del otro lado, y no necesitamos un semáforo para vivir civilizadamente. Eso se debe básicamente a que tenemos unas reglas incorporadas dentro de nosotros mismos. Eso depende de la autonomía, del conocimiento, de la responsabilidad, de la flexibilidad, de la participación que cada individuo quiera tener en esta regulación y tiene un énfasis muy importante en la ética, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a suponer que no existiera una regulación para proteger datos personales, pero una persona que se autorregula, una organización que se autorregula, sabe que éticamente no está bien divulgar datos personales, por ejemplo, de la salud de una persona, y por lo tanto, a pesar de que no existe una ley, no lo va a hacer. Eso es muy importante porque incluso podría pasar que si hay ley, pero si una persona no tiene ética, de cualquier manera va a incumplir la ley y va a divulgar estos datos. Así que quiero hacer un énfasis especial en este concepto de la autorregulación. ¿Por qué? Y con esto ya voy terminando con el último perspectiva, que es la perspectiva profesional. Cuando hablamos de la perspectiva profesional, estamos hablando de nosotros, de las personas, de los seres humanos. Cuando hablamos de un diseño cotidiano, que se llama el diseño de nuestra sociedad normal, en este caso que hablamos de las tres perspectivas, lo que está pasando es que primero viene la tecnología. O sea, primero nos asustamos con la inteligencia artificial, luego las entidades regulatorias tratan
de poner normas, no lo logran, tratan de poner normas y luego las personas, al final los profesionales, tratamos también de adecuarnos a la tecnología y a la normatividad. Eso es lo que ocurre y es un escenario muy estresante. Propongo yo que deberíamos darle la vuelta a este diseño, lo que llamamos lo que se llama un diseño inverso. Y el diseño inverso significa que debemos de empezar por nosotros mismos. Y empezar por nosotros mismos significa formarnos, significa autorregularnos. Si nosotros tenemos incorporado dentro de nosotros los conocimientos y los principios éticos, podemos abordar sin problema la tecnología. Bueno, o sin mayor problema, con mayor facilidad la tecnología, esta que tenemos y la que se nos venga. Y luego, la normativa vendrá por añadidura. Incluso deberá ser la mínima normativa necesaria porque nuevamente estos principios éticos, estos conocimientos, deberían estar incorporados en nosotros mismos. Voy a terminar este enfoque de la perspectiva profesional con un ejemplo, con una metáfora que esto es real respecto a un libro que se llama El último que apague la luz, y tiene que ver sobre la extinción del periodismo. Esto ocurrió este libro se publicó hace más de 15 años y tiene que ver básicamente cuando en pleno boom de las redes sociales, la gente empezó a leer menos de periódico, muchos periódicos ya no se imprimen e incluso muchos periódicos online se están cerrando porque las personas nos estamos informando ya no a través de periódicos, sino a través de redes sociales. Y entonces lo que hizo este señor en este libro es registrar y documentar el caso de un sitio web que se llama Newspaper Death Watch. Es el observatorio de la muerte del periódico, ¿no es cierto? Observatorio de la muerte del periódico y básicamente lo que hace es cada día registrar qué periódico está cerrando en el mundo, qué periódico ya no existe más en el mundo, ¿verdad? Entonces es una cosa que es interesante porque el papel, y esto podríamos incluso entender que podría pasar en muchos ámbitos, es decir, la inteligencia artificial o las redes sociales en este caso va a terminar con el periódico, o uno podría pensar que la inteligencia artificial, la computación cuántica va a terminar con el archivo. Y frente a eso, me permito hacer esto es igual es una metáfora, es un ejemplo respecto a nosotros y el futuro, y con esto ya voy concluyendo. Y hay una metáfora muy interesante que habla que dice que en el futuro nosotros somos, o deberíamos ser como un ave. Aquí graficado un águila, en donde el águila es el ser humano, el trabajador, el profesional, en este caso el archivista, y y está en este caso posándose o posado en una rama, y esa rama es del mundo, es del futuro, es la realidad, es del mercado laboral, es del archivo, es la tecnología. Y esta metáfora habla de que el águila está posada y uno no le ve al águila que esté estresada, que esté con miedo de caerse, que esté haciendo equilibrio porque de un momento a otro se puede caer. Y básicamente el ejemplo del águila es interesante porque dice, porque nos menciona que la confianza en donde reposa el águila no es en la rama, porque la rama se puede caer, sino está en sus alas. Entonces, un poco el mensaje que quiero dar al final es que frente a los cambios tecnológicos del futuro, no podemos estar o no debería estresarnos mucho si el mundo cambia. Claro que va a cambiar, si el futuro va a cambiar, claro que va a ser diferente, va a ser más complicado, si la tecnología va a ser más compleja, seguramente sí, pero no podemos depender de los cambios del futuro si es que nosotros confiamos en nuestras alas. Entonces debemos ser como estas aves que están confiadas en nuestras capacidades. Y entonces quiero también terminar con un mensaje, porque ustedes se dieron cuenta, he hecho un zoom a este periódico, y el subtítulo del periódico es el que más me llama la atención. El nombre del periódico es un poco trágico porque es Observatorio de la Muerte del Periódico, pero dice Crónicas del declive del periódico, pero del resurgimiento o el renacimiento del periodismo. Es decir, aunque los periódicos mueran, el periodismo nunca morirá. Y quiero hacer esta analogía porque me gustaría hacer esta reflexión respecto a los archivos. Alguien me decía, entonces los archivos van a desaparecer. Y mi respuesta, quizás los archivos ya no tengan la forma que tengan hoy mismo. ¿Sí? Seguramente no. Seguramente no vamos a entrar a un cuarto con documentos en papel, vamos a entrar a un cuarto, a un data center con computadoras cuánticas que se almacenan seguramente en superconductores y que tengan millones de metadatos. Y entonces, ante este futuro del archivo, ante el declive de los archivos, ante el cambio, la evolución de los archivos, yo apuesto por el renacimiento de la archivística. Creo que la archivística y los archivistas
tenemos la obligación de valorar los aportes que hace esta ciencia, esta técnica, esta disciplina a toda la sociedad y en muchos ámbitos de la sociedad. A mí en lo personal, no solamente en lo profesional, sino en lo personal, la archivística, el proceso de clasificación, ordenamiento, valoración, descripción, etcétera, etcétera, han sido muy valiosos y me han servido para resolver muchos problemas y hacer de este mundo un poquito mejor. Así que yo creo que el papel de los archivistas está más vigente que nunca frente a estos cambios que seguramente van a ser muy diversos y muy complejos. Así que nada, muchas gracias por la oportunidad de hablar de estos temas.